Se ve, ¿no es cierto? Estamos perfecto. Lo que yo he planteado, digamos, lo que quiero reflexionar y hacer un recorrido respecto a lo que son las visiones de alternativas químicas, tomando como base la hoja de ruta 2.0 elaborado por el programa y la Corporación Alta Ley, dado que, si bien es cierto, en ella se incluyen muchos detalles respecto a lo que son los desafíos, sobre todo los que son los desafíos de I+D. En general, no se hace un desglose o una referencia directa a si existen o no alternativas o cuáles son esas alternativas respecto de esos específicos problemas. La hoja de ruta de la Corporación Alta Ley propone una mirada integral y de consensos, que también es bastante importante respecto a lo que es la actividad minera y sus desafíos. Uno de los grandes valores de esta iniciativa es que recorre básicamente todo el valor agregado, todo el valor y la cadena de la minería, desde la prospección incluso hasta, digamos, la obtención del producto final y más allá proyectándose respecto de lo que son los nuevos usos del cobre y también un tema que hoy día está muy de boga, que es el tema de la minería verde. Por lo tanto, como un documento de investigación, se constituye una fuente de consulta bastante sugerida, teniendo, eso sí, como foco identificar aquellos temas que son posibles de abordar desde el punto de vista de la innovación y del desarrollo, tanto en la esfera pública como en la esfera privada. Está además decir que el estudio aborda alrededor de 16 núcleos, digamos, temáticos, de los cuales no vamos a abordarlos todos, pero son bastante extensos y bastante interesantes, así que yo los invito a visitar a quienes no hayan visitado este estudio tan interesante. ¿Ok? Para efectos de esta presentación, yo he elegido enfocarme en cuatro de esos núcleos que allí se contienen y que en realidad tienen mayor relación o mayor implicancia desde el punto de vista de lo que son las alternativas químicas o los procesos químicos que involucran alguna solución posible para los desafíos que allí se señalan. En particular, vamos a ver un poco sobre el núcleo de concentración de minerales, el núcleo de relaves, que es uno de los más fuertes, el núcleo de hidrometalurgia y una pasada por lo que es el núcleo de minería verde. En términos bien generales también hay que mencionar que obviamente las alternativas químicas en el ámbito de la minería están vinculadas con el tipo de proceso que se realiza. En general los reactivos químicos y todas las alternativas químicas están asociadas, digamos, al tipo de procesamiento. Y como ustedes ven en esa figura bien esquemática y bien simple, eh, en específico para la minería del cobre, tenemos hoy día dos rutas de proceso muy claras, muy sólidas, muy robustas y de alta experiencia ya en el país, y que son la ruta de flotación o el tratamiento de sulfuro y la línea de hidrometalurgia, ya sea digamos, el tratamiento de los óxidos a través de la lixiviación, extracción por solvente y electroobtención. Cualquiera sea, cualquiera sean estos dos procesos, la química presente en ellos es relevante y es distinta, es específica y es distinta, ¿sí? Por lo tanto, la química también como oferta enfrenta diferentes desafíos y está relacionada con el tipo de tecnología o el tipo de procesamiento que se vaya a llevar. En un foco de contexto, ¿por qué es importante mirar y cuál es la importancia real del estudio de alta ley en el contexto de la proyección de producción de cobre que tenemos en el país? Aquí hay dos temas que son relevantes. Bueno, la mayoría de ustedes debe saber ya que la proyección que se ha hecho a través de Cochilco, por ejemplo, es que en los próximos años la cantidad de cobre producido por la vía de hidrometalurgia va a descender, básicamente calculada como un descenso importante del recurso óxido lixiviable, lo cual es lógico en esa línea. Y por otro lado, como se muestra ahí en la gráfica,
un aumento sostenido de la aparición y de la explotación de cobre por la vía de los sulfuros. Ahora, esto es tremendamente relevante porque si uno piensa hasta el día de hoy, la capacidad instalada que tenemos de plantas de SXEW, es decir, la producción real de cátodos de cobre por la vía de SXEW, que en algún minuto llegó a los 2,5 millones de toneladas al año, se proyecta que descienda alrededor de los 900.000 toneladas al año, lo cual es una tremenda crisis y una perspectiva no muy positiva. Por otro lado, respecto de la producción de sulfuro, si bien es cierto que se proyecta una alza en la producción, no es menos cierto que esa alza en producción también implicará, como ustedes también lo pueden reducir y está contenido allí, los problemas que se enfrentarán respecto a lo que son el movimiento de tierra, el transporte, la logística, la complejidad de los minerales, también va a ser un tema importante. Por lo tanto, la producción de cobre por la vía de sulfuros también es una producción o una proyección que está amenazada por ciertos temas técnicos que hay que resolver. Sin embargo, y lo vamos a tratar en puntos posteriores. Sin embargo, el desarrollo reciente, yo diría que los últimos 5 años, más o menos, de desarrollo en términos de lo que es el desarrollo de las plantas de hidrometalurgia, entendiendo y anticipando esta proyección hecha a partir de los recursos lixiviables, ha emprendido una carrera enorme de búsqueda de alternativas, de desafíos en términos de lixiviación, atreviéndose un poco a ser proyectista, digamos, si esas soluciones o si esas tecnologías se colocan en funcionamiento de aquí a los próximos años, como está ocurriendo hoy día mismo, es muy probable que esta proyección de caída de la producción de cátodos de SXW no se cumpla negativamente, sino que se revierta. Y la proyección que yo hago muy optimistamente es que ojalá, dado algunos escenarios, digamos, prácticos, esa producción se estabilice en alrededor del 1.400.000 toneladas de cobre por la vía de SXW y no descienda a los niveles que están proyectados allí. Por otro lado, en el tema de la producción por concentrado, obviamente que, como decía, hay un fuerte desafío allí para eficientar los procesos y obviamente llegar a estas producciones de concentrado de cobre con el máximo de eficiencia y en el menor impacto, que es también tema que vamos a tocar un poco más adelante. Desde el punto de vista del núcleo de concentración, básicamente ahora hablando ya entrando en terreno, los desafíos prioritarios allí se mencionan y que son temas también transversales a casi todos los núcleos del estudio, son los aumentos de la productividad, entendiéndose esta como eficientar los procesos, la reducción de costos de operación y reducir obviamente los impactos. Y por otro lado, también el incremento de sus recursos y reservas, dado que, ¿no es cierto?, el escenario que allí se expone es cómo eficientar los recursos disponibles y no entrar a una escalada de aumento de volúmenes de tratamiento con bajas eficiencias. En términos de la química disponible en el área de concentración y específicamente en la operación de flotación de minerales, eh, hay que decir que químicamente hablando, entre los reactivos que se utilizan, que son colectores, espumantes, modificadores de pH, depresantes, en términos técnicos, la evolución química de aquellos no es mayor y no se espera grandes sorpresas en términos de moléculas nuevas o de reactivos que sean capaces de eficientar los procesos directamente. Yo diría, y de acuerdo con lo que he podido indagar, el gran foco de la industria en el núcleo de concentración está dado por la preocupación en la eficiencia de sus maquinarias y de sus equipos, de sus procesos en sí. Sin embargo, hay una oportunidad importante en términos de lo que son el uso de químicos, dada la variedad de oferta que existe, dada la variedad de química disponible y que hace que
muchas veces, por ejemplo, en el caso de los colectores, ¿no es cierto?, existan el uso de colectores solos como colectores combinados y así en una evaluación, digamos, que es constante, ¿no es cierto?, de acuerdo a las condiciones de la planta. Entonces ahí hay oportunidades para poder buscar las mejores, digamos, las mejores alternativas en términos de compuestos, mezclas. Lo mismo en el caso de los espumantes, que la verdad que químicamente hablando no se esperan moléculas mágicas ni moléculas de gran impacto, pero sí, obviamente, quizá algunos nuevos postores de estas tecnologías y obviamente nuevas mezclas de estos mismos materiales. ¿Ok? Un punto importante aquí, y aquí sí que habría un cambio, una diferenciación importante, se refiere al uso de reactivos reológicos de floculación previos a la etapa de sedimentación, esto es, la etapa de espesamiento. Este es un cambio importante en los últimos años, esto se ha verificado. Hay el uso de reactivos reológicos floculantes que sean capaces de enfrentar problemas de arcilla, frecuentemente que se están, digamos, encontrando con frecuencia en la industria, y los problemas de fino, una vez que antes de llegar, digamos, al depósito. Este es un cambio interesante porque hasta la fecha, digamos, la industria y lo que es la oferta disponible, digamos, se refiere a floculantes de uso convencional, en base a poliacrilamidas y otras mezclas, pero el uso de estos reactivos reológicos ha hecho los últimos, por lo menos los últimos 2 o 3 años, un cambio importante y se ha verificado como una solución interesante de cara a lo que tiene que ver con la preparación de los depósitos hacia los relaves, en el caso de la concentración de minerales. En, en resumen, digamos, en términos de los desafíos que implica el núcleo de concentración desde el punto de vista ya químico formal, como decía, las alternativas están en la búsqueda de reactivos que sean mayormente selectivos a sus productos dentro del proceso y que sean capaces de enfrentar la flotación de finos y de arcillas para evitar, obviamente, una menor calidad de depósito aguas abajo. Obviamente que el tema del uso de agua de mar y su impacto en los procesos es una cuestión que está ya consolidada dentro de la industria y que tiene una evolución, se diría que exponencial, digamos. Se espera que el uso de agua de mar de aquí a futuro sea el recurso más importante desde el punto de vista de agua para los procesos tanto de concentración como otros. Así que ese es un tema también que está en diseño. Y allí, obviamente, que una arista de aquello es el efecto que pueda tener en los procesos de flotación o de extracción o de colección, digamos, y lo otro es si es necesario o no aumentar el make-up o las tecnologías de desalinización que también están disponibles. ¿Ok? En el núcleo de hidrometalurgia, que también es tremendamente importante, eh, como lo decía anteriormente, creo que el gran énfasis está en mantener el recurso lixiviable, toda vez que la proyección que se hace respecto a la producción de cátodos de cobre por la vía SX-W tiene una proyección hacia la baja. En el gráfico de la derecha, que es un gráfico que está sacado de la hoja de ruta 2.0, yo he colocado ahí una línea roja que básicamente es la aspiración de que, dada estas tecnologías, que está soportada por el hecho de que estas tecnologías de lixiviación sean capaces de suplir y de alimentar estas plantas de SX más allá de la proyección que está hecha ahí y que por lo tanto la capacidad ociosa que se supone va a quedar disponible una vez que esos recursos lixiviables decrezcan no sea tal y esa tendencia sea revertida, ojalá de una excelente manera. Hay un tema que no toqué acá y que lo voy a mencionar rápidamente, pero es la posibilidad cierta de hacer o pensando en alimentar pensando en producir catos por la vía de SXW, la alternativa de producir la lixiviación de concentrado, toda vez que
el aumento de la producción de concentrados de cobre va a ser, se espera que sea de tal volumen que obviamente agregar valor allí sería interesante y una de las maneras es considerar obviamente las tecnologías de lixiviación de concentrado para una vez adelante, ¿no es cierto?, alimentar las plantas de SXW. Y obviamente también tratar de agregar valor a través de esa lixiviación de concentrado y capturar algunos elementos de valor y subproductos que de allí se puedan derivar. Con todo, el gran foco de la lixiviación, diría yo, y los grandes desafíos hoy día y que se están llevando a cabo son la lixiviación. Y en ese ámbito, el foco está colocado en el uso de altas concentraciones de cloruro en las plantas de lixiviación por pila en general, el uso de agentes lixiviantes no tradicionales. Se han hecho por ahí algunos ensayos para reemplazar de alguna manera el ácido sulfúrico, ya sea por un tema de costo o ya sea por un tema, digamos, de eficientar los procesos de lixiviación. Y obviamente también la experiencia del uso de reactivos de mejoramiento de lixiviación, ya sea coadyuvantes de lixiviación o surfactantes que ayuden en el proceso de mojabilidad dentro de los minerales. Con todo, el gran objetivo acá es obviamente aumentar la lixiviación, aumentar, digamos, el recurso lixiviado. ¿Cuáles son los grandes temas acá y qué son los temas que son un poquito pendientes respecto a lo que se está haciendo en este ámbito? Son si aquellas soluciones mejoran la cinética de la lixiviación. Uno de los temas importantes en la faena de lixiviación son los tiempos de reacción de lixiviación entre 90 a 120 días, quizá más, ¿no es cierto? Lo que se espera aquí es obviamente eficientar aquello y mejorar las cinéticas de traspaso del mineral a solución, y ese es un tema pendiente por ahí. Lo otro es viabilizar la lixiviación de sulfuros primarios, ojalá en el futuro, si no secundarios, con el uso de estas nuevas tecnologías. Y obviamente, si es posible en el futuro, considerar la recuperación de otros metales de valor dentro de los circuitos de hidrometalurgia, que es un tema que ha sido visitado con anterioridad, pero que a la luz de la proyección que se está haciendo de la línea hidro, me parece prudente y creo que hay algunas compañías que ya lo están observando y revisitando como una opción de agregar valor y sustentabilidad al negocio. En términos de la química disponible, yo diría que la química disponible en extracción por solvente es robusta, es sólida, es una química que ya lleva más de 30 años de aplicación, sino 40 años de aplicación en la industria nacional, con moléculas relativamente conocidas, con mezclas de aquellas y alternativas, digamos, bastante eh, sólidas, digamos. En otros temas de aplicación se ha hablado, obviamente, que en forma colateral del uso de químicos para el control de neblina o el uso de los afinadores de grano dentro de lo que es la depositación de cobre en las naves. Ahí la verdad que tampoco hay un gran desarrollo. Yo diría que en el tema de los antineblinas la gran tendencia es suprimir la neblina o la generación de neblina no por la vía química, sino que por la vía mecánica, el uso de campanas, digamos, el uso de campanas fundamentalmente, el uso de mecanismos físicos para atrapar la gota, digamos, que explota al aire y que produce la neblina. Y por el lado de los afinadores de grano, la verdad que tampoco hay grandes aportes relevantes y también, obviamente, que en términos de experiencia no hay mucho más que decir. Lo que sí es importante decir es que de cara a los desafíos del futuro, todavía en el área de CX en particular y químicamente hablando, los desafíos están centrados en aumentar o obtener reactivos químicos que tengan una mayor selectividad, en este caso una mayor selectividad de cobre sobre fierro, ¿ok? Que sean capaces de, ojalá, y obviamente evaluar la capacidad de hacer coextracción de otros metales de valor, pero fundamentalmente también el de tener menores tasas de degradación y de ser, ojalá, inocuo a la acción de, de fenómenos oxidantes o de degradantes tan fuertes como un fenómeno que la industria de la SX conoce como la nitración y que es un fenómeno ya bastante conocido, ya bastante acotado en estos últimos años,
pero que sigue siendo un dolor de cabeza muchas veces para muchas de las operaciones que tienen este tipo de problemas. Con todo así, la proyección hecha, obviamente que los esfuerzos en aumentar la capacidad de material lixiviado es crucial para el desarrollo del negocio y entiendo que químicamente hablando hay oportunidades para hacer eso posible, ¿sí? El tema del núcleo de relave quizá es uno de los núcleos más fuertes dentro de lo que es la, mm, el núcleo de alta ley. El tema de relave se considera hoy día un tema país y con certeza el que tiene más amplia aplicación de químicos en los desafíos que allí se exponen. Una página para visitar que gentileza de los colegas del grupo es relavesconvalor.cl, donde voy a mencionar más tarde, se han hecho tremendos trabajos, no solo de caracterización del valor de los relaves, sino que también un levantamiento de las tecnologías disponibles para pensar en tratar relaves. Ahora, lo interesante de esto desde mi perspectiva es que esto no solo es aplicable al tema de relaves, sino que es aplicable y es pensable hacerlo al tema de ripios de lixiviación, de pilas de abandono, de materiales ROM, digamos, de descarte, etcétera. O sea, ahí hay un valor que puede ser traspasado transversalmente a toda la cadena, digamos, de producción dentro de los procesos mineros. Temas importantes ahí está obviamente la estabilización de los relaves y todos los aspectos geomecánicos y ambientales que eso implica. En ese sentido, químicamente hablando, uno podría pensar que la química ahí está presente en términos de lo que tiene que ver con la preparación de la pulpa antes de llegar a los relaves. Es decir, pensar en las tecnologías de espesamiento de relaves o de filtrado de relaves que hoy día se está, digamos, conversando con mucho más atención, se está tomando con mucha más atención. Y como ya mencioné antes, el uso de reactivos rheológicos por sobre el uso de reactivos convencionales, dado que tienen mejor respuesta para la recuperación de agua y la consolidación de esos relaves aguas abajo. Eh, Obviamente que el aumento sostenido de los volúmenes proyectados de Renave es un gran tema, por lo tanto, aquí hay conceptos que están en boga y que la verdad que desde el punto de vista químico todavía no tienen un asidero o una solución muy acotada, como son el tema de la minería sin relaves, que es una gran proyección que se ha hecho por ahí, y que básicamente puede tener dos cosas. Una es, digamos, producir tecnologías que eventualmente no produzcan relaves, o finalmente, y un poco la mirada que yo propongo es convertir los relaves no en desechos, sino que en productos, digamos, o en recursos de futuro. Algunos temas interesantes se han estudiado también químicamente como soluciones el uso de algunos de estos tipos de materiales relaves como partes de materiales compuestos en construcción y otros. Eso es una línea de desarrollo que puede tener desde el punto de vista químico mucho efecto y interés. Y obviamente lo que tiene que ver con la recuperación de valor. Y en la recuperación de valor, quizá lo más importante decir acá es que en la recuperación de valor de los relaves, aquí se juega el uso de las tecnologías disponibles, tanto como la oportunidad de colocar en funcionamiento tecnologías que no están, que no son convencionales y que son tecnologías nuevas. ¿Ok? Para mencionar, digamos, la urgencia un poco de esta alternativa, el hecho de que de los 742 depósitos relaves existentes, más del 85% de ellos están o inactivos o abandonados, siendo la verdad que activos hoy día, es decir, con actividad minera, digamos, es del orden de 100, con distintos volúmenes y distintos grados de manejo. Los elementos de valor de hidrometalurgia obtenidos desde el punto de vista del relave, mencionado en el manual de uso público que publicó Relaves con Valor y que yo menciono aquí, que son estudios tremendamente interesantes por las alternativas químicas que arroja,
Se encuentran estos elementos básicamente, muy en resumen: cobre, níquel, cobalto, uranio, tierras raras, que es tremendamente interesante, y que obviamente ofrecen desde el punto de vista químico la oportunidad del uso de alternativas como la extracción por solvente, el intercambio iónico, la absorción y otras metodologías de separación y concentración química. ¿Ok? Los invito, la verdad, a visitar este manual. Los detalles de cada uno de estos procesos están allí contenidos. Es un manual de uso público, como dice ahí en esta página que les acabo de mencionar. Es tremendamente interesante, sobre todo para quienes están, ojalá en la audiencia de las empresas mineras, los colegas mineros, que puedan echar mano ahí y dar una mirada para evaluar la posibilidad de implementar algunos de estos procesos o de comenzar los estudios tendientes a estos procesos dentro de su cadena de valor. ¿Ok? En términos de hidrometalurgia, también la conexión ahora hacia la hidrometalurgia es que estos procesos mencionados acá, obviamente que lo que pretenden y lo que pueden significar es que, dadas las proyecciones que tenemos, ¿no es cierto?, podamos a través de estos procesos aumentar y recuperar valor de los materiales, digamos, de las fuentes de lixiviación convencionales de cobre. ¿Ok? Se han hecho experiencias, hay antecedentes respecto de esto. Ojalá las compañías mineras que ya lo hicieron, conozco algunas, un par, lo puedan revisitar. ¿Ok? Un apunte muy rápido dentro de este manual de uso, un poco para publicitar, digamos, la importancia que tiene este análisis. Ellos desarrollaron un árbol de decisión de procesos de recuperación de elementos de valor. Esto tiene, yo lo muestro acá en esta lámina muy, muy, muy someramente, eh, pero tiene el gran valor de que obviamente hay una metodología que le permitiría a quienes quieran mirar esta oportunidad a acortar, básicamente a acortar muchos caminos de desarrollo, a acortar muchas horas de prueba, muchas horas de estudio, digamos, y de planificación para seguir adelante y evaluar un proyecto de esta magnitud. Eh, Obviamente que parte de análisis primarios, como son los análisis físicos y los análisis químicos. Lo que no está contenido acá es el análisis económico o el análisis completo financiero económico, digamos, que implica un proyecto de esta envergadura, pero obviamente desde el punto de vista técnico hay aquí una proposición que es muy interesante en términos de lo que se debería hacer y una ruta, digamos, bastante señalada para hacerlo. Así que yo los invito a visitarlo como referencia. Por último, yo diría que el núcleo de minería verde, que está sustentado sobre la base de una agenda de objetivos de sustentabilidad adquiridos por la Organización de las Naciones Unidas el año 2015 y de la cual existe consenso en la industria hoy día en forma transversal. Este núcleo podría decirse que es transversal a los anteriores. Es decir, muchos de los desafíos que se resuelven desde el punto de vista de I+D o desde el punto de vista de aumento de la productividad, tanto en las faenas, digamos, en los núcleos de concentración de minerales como en los núcleos de hidro y de relave, están contenidos también con un efecto, digamos, importante de lo que se denomina la minería verde, siendo también los focos importantes desde el punto de vista más técnico-químico, en donde existen soluciones potentes de ser abordadas, están los temas de tratamiento de agua y la segregación de las sales de resultados, la recuperación de las aguas de proceso, de vuelta al proceso, los procesos mismos convencionales de flotación y hidrometalurgia, y así en adelante, como lo que ya he mencionado. Un tema importante que también el núcleo de minería verde menciona, y que para mí es un, un foco tremendamente abierto, interesante, tiene que ver con la planificación del cierre minero,
y la posibilidad o técnicas de reforestación, remediación, como alternativa para el problema de relaves en principio, pero también para el tema de los despojos o de materiales que queden, digamos, segregados dentro de las compañías mineras. Con todo así, el gran foco de la minería verde es obviamente producir el menor impacto en la actividad minera dentro de lo que es la comunidad y el medio ambiente. Y en ese sentido también se ha mencionado por ahí el uso de la minería in situ, que es un concepto del cual se ha trabajado bastante y que obviamente, claro, tiene como principal, digamos, objetivo el producir el menor impacto posible desde el punto de vista medio ambiente y eficientar los procesos de extracción. Pero por otro lado también tiene algunos temas importantes que resolver, como son el grado de intervención que se hace, digamos, a los cuerpos minerales, si existe o no la posibilidad de tratar sulfuro y óxido a la vez, con qué profundidad y cómo digamos, se resuelve el tema de la colección de las soluciones de manera segura, eficiente y sustentable. Eh, con todo así, me parece que el tema de la minería verde está contenido en todos los anteriores y que desde el punto de vista químico, digamos, tiene variadas posibilidades de ser, digamos, resuelto a través de tecnologías tradicionales disponibles, como son los procesos que ya he mencionado, y otros que pueden ser desarrollados de manera relativamente sencilla porque son procesos ya disponibles. ¿Ok? A modo de conclusiones, me parece que los desafíos planteados en la hoja de ruta son una buena fuente de líneas de investigación y desarrollo y que deberá ser visitado, digamos, con mayor frecuencia, con mayor atención. Eh, para cada uno de esos desafíos, me parece que las alternativas químicas disponibles son complementarias, obviamente, a los procesos que se elijan para poder solucionar este tipo de problemas. Y por lo mismo existen los procesos disponibles, la oferta tecnológica existe para poder, digamos, dar frente a estas soluciones. Y en algunos casos bien particulares está abierta la posibilidad a desarrollar tecnologías nuevas. Lo más probable es que dentro de la audiencia existan, digamos, empresas, amigos de las empresas proveedoras con quienes hemos trabajado tantos años y que tengan en su cartera de proyectos, en su cartera en su portafolio de productos de innovación, algunas soluciones que estén orientadas a alguno de estos núcleos de desarrollo. Eh, por eso mismo, digamos, entiendo que todos estos desafíos son transversales a toda la industria y que su enfoque está básicamente en aportar valor, primero, hacer sustentable el negocio y producir el menor impacto posible dentro de lo que es las comunidades y el medio ambiente. En un orden de impacto quizá y un poco proponiendo mi visión respecto de este tema, me parece que uno de los núcleos más importantes de atención son la perspectiva de producción de las plantas de SXW. Como ya mencioné, hay grandes, digamos, posibilidades allí, hay grandes esfuerzos que se están haciendo, las compañías mineras están haciendo grandes esfuerzos en esa línea y han podido resolver en gran medida o en algún grado parcial este tema, pero hay mucho camino por recorrer ahí. En segundo lugar, creo que es de prioridad absoluta darle una visión y tomar como un reto, digamos, tecnológico la captura de valor desde materiales de descarte, en particular desde los relaves. Para eso, las iniciativas como Relaves con Valor y el mismo programa de Minería 2.0 son tremendas iniciativas que dan un marco teórico, técnico, conceptual bastante fuerte e importante y que puede soportar esta línea. Y por último, creo que también, y a la luz de los desafíos anteriores, químicamente hablando, esto debiera incentivar la búsqueda y la aplicación de nuevas tecnologías que no están, digamos, colocadas en el país y que están disponibles en otros campos o en otros, digamos, en otras esferas de la minería,
así como la creación de nuevas tecnologías para resolver estos temas. Hasta aquí diría yo que es mi visión y en general quisiera agradecer a la gente de la Corporación de Alta Ley, a la gente del consorcio de Corfo y Cometales JRI por el reprocesamiento y relave de recuperación de elementos de valor y a algunos amigos que menciono ahí que son don Tomás Vargas de la Universidad de Chile, Juan Cornejo de Cometales, Humberto Pastén de Matici, que amablemente me facilitó algunas láminas que yo compartí con ustedes hoy día. Hasta aquí mi presentación, colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante tu exposición. La verdad es que con mucho dato técnico. Vamos a pasar ahora a la etapa de consultas, de preguntas, si es que tenemos, ¿cierto?, de nuestros invitados. Yo he recibido algunas acá, voy a partir por estas. A ver, bueno, alguien pregunta sobre, de los 4 núcleos que se presentaron, a donde está el análisis respecto a la tecnología química, ¿en cuál de ellos se aprecia el desarrollo de I+D con mayor fuerza e innovación? Yo creo que, Carlos, de todos los núcleos, como ya lo mencioné, me parece a mí que los que tienen mayor desarrollo en términos de innovación son primero el núcleo de hidrometalurgia, que dada la urgencia, digamos, dada la premura de la proyección que se hace, es un núcleo que es un segmento de la industria que está fuertemente enfocándose a recuperar y aumentar sus recursos de lixiviación y eso es tremendamente interesante. El tema del uso de altas concentraciones de cloruro por varias vías, digamos, es un tema que se ha desarrollado fuertemente en los últimos 5 años con excelentes resultados. Y me parece que las experiencias allí van a aumentar y van a ser, digamos, y van a generar otras ideas de innovación. Y por otro lado, el tema de relave, creo que está súper claro que en el tema de renaves en particular, o expandiéndolo un poco el tema de cualquier recurso que esté en descarte dentro del circuito, digamos, de la cadena de valor, desde donde poder recuperar elementos, digamos, de interés, yo creo que ahí también hay un buen desarrollo. Y en ese sentido me parece de verdad que las iniciativas como las de relaves con valor en particular son sumamente bienvenidas porque como decía antes dan un marco teórico interesante para poder seguir, ¿sí? Yo creo que esos dos son los más fuertes, digamos. ¿Mm? Bien, bueno, interesante porque lo importante es que la hoja de ruta, de alguna manera, ya ha identificado estos desafíos, que es el primer gran paso. Y de ahí, ¿cierto? Todas las acciones experimentales, todos los estudios que se están realizando, de alguna manera, nos permiten avanzar en cada uno de estos, de los 4, yo diría, núcleos que se presentaron. Mm. Claramente, Relave es el más desafiante, sin duda. Sí. Tengo otra pregunta, Jorge, en relación al proceso de concentración. Dice que es uno de los que demanda mayores niveles de suministro de energía, impactando los costos. Entonces, la pregunta es: ¿de qué forma el desarrollo de la química podría optimizar el uso de insumos eh, para mejorar, cierto, el consumo de energía y agua? Bueno, en términos de procesamiento, a mí me parece que, como decía antes, uno de los focos del área de flotación y concentración de minerales está puesto en la eficiencia de los procesos. Esto quiere decir, digamos, básicamente lo que hemos visto es mejoramiento en los equipos, ¿vale? Mejoramiento en los equipos, eficientar la operación. En ese sentido, químicamente hablando, contar con reactivos que sean más eficientes o que tengan mejores, digamos, recuperaciones, mejores cinéticas, obviamente que ayuda a eficientar esos procesos y obviamente que impacta aguas arriba y aguas abajo en el uso de energía, ¿ok?
Un tema interesante ahí, por ejemplo, es que el tema de los reactivos reológicos en las áreas de espesamiento son una alternativa que ha podido, digamos, aumentar en cierto grado el nivel de mineral tratado. Y eso significa, por unidad de tiempo, aumentar y eficientar el proceso de recuperación de agua y de colocación de material de despojo hacia el relave. Así que ahí tenemos un ejemplo en términos de que el uso de químicos más eficientes, más específicamente vinculados con el problema de la operación, ayudan necesariamente a mejorar esos índices de energía, a mejorar esos índices, digamos, de costo y de gasto, creo yo. Muy bien. Jorge, tengo una otra pregunta, una tercera pregunta que aborda el tema de los relaves. Dice que son importantes fuentes de conflicto entre compañías y comunidades. Hay un alto porcentaje de la producción de relaves en el país que genera reclamos o algún tipo de conflicto con la población. ¿Cómo se debería abordar este importante desafío? Escapa un poquito de lo químico, pero creo que es interesante abordarlo. Bueno, efectivamente, creo que el panorama de relave es un poco complejo, dado que, como decía hace un rato atrás, el catastro habla del 85% de los relaves en situación de abandono o de inactividad. Eh, a mí me parece que el tema de los relaves es un tema importante porque lo primero aquí es que las empresas mineras, y creo que así lo están haciendo, es trabajar en términos de producir el menor impacto a las comunidades. Una manera de verlo es desde el punto de vista del núcleo de minería verde, por ejemplo, que mencionábamos un rato atrás, es tratar de convertir o de reconvertir estos recursos de relave en una oportunidad, ya sea de negocio local digamos, o de sinergia con las comunidades en términos de, ya sea de recuperar valor, lo que implica, digamos, una intervención en términos de operación, y lo otro es convertir estos relaves en materiales, digamos, de combinación con hacia materiales compuestos u otros, digamos. ¿Ah? A mí me parece que en ese sentido, digamos, la conversación directa con las comunidades implicadas es lo primero. Yo creo que entiendo que las empresas tienen sus departamentos de comunicación en ese ámbito, pero el involucramiento de la parte técnica, sobre todo lo que tiene que ver con remediación, posibilidades de reforestación, posibilidades, digamos, en ese ámbito, yo creo que sería tremendamente impactante para las comunidades y en ese sentido es un ganar-ganar para los dos, digamos. El objetivo aquí es provocar el menor impacto y si ese impacto además o el trabajo sobre ese impacto implica un acuerdo o un involucramiento de las comunidades, tanto mejor. Pero es un tema tremendamente complejo, digamos, no, es un tema que no es fácil de abordar, creo yo. Hay expertos en esto que posiblemente difieren de lo que acabo de decir o que puedan decir algo más, un poco más centrado. ¿Sí? Bueno, en la misma Eso. línea, Jorge, tengo otra pregunta, en la misma línea de los relaves, y apunta a si en realidad pensar en una minería sin relave se trata de una figura utópica. ¿Es posible una minería sin relave? Yo creo que es una gran pregunta. Por ahí se está proyectando como una idea, digamos, de futuro en la minería sin relave. Yo tengo la sensación o mi impresión es que eso puede tener dos lecturas, digamos, varias lecturas interesantes. La primera es obviamente, literalmente pensar en procesos que no generen relave, lo cual hoy día yo la verdad que no imagino, aparte, digamos, de lo que habíamos mencionado, por ejemplo, con el tema del desarrollo en la minería in situ, que podría ser de interés ahí, a lo mejor podría tener un impacto, pero tiene un desarrollo por delante bien particular. Y lo otro es hablar de minería sin relave, porque finalmente el relave se convierte en un recurso, se convierte en un recurso importante, es decir, generamos relave, pero en términos de que generamos además un producto de valor agregado, que pueda ser, digamos, reutilizado tanto por las empresas mineras como
los consorcios, las empresas que se dedican a esto, las comunidades, etcétera. Entonces, yo creo que hay dos visiones. Una es la parte técnica de pensar en que vamos a producir sin relave, lo cual sería tremendamente positivo y de alto impacto, pero por otro lado también está la mirada que también un poco que sugiere el estudio, digamos, de alta ley y que también sugiere un poco esto de relaves con valor, que es básicamente convertir a los relaves en un recurso, convertirlo no no en un despojo, en un, digamos, en un terreno incómodo, sino que en un recurso que pueda ser reutilizado o del cual podamos tener valor. Eso yo creo que son las dos miradas que veo. ¿Mm? Jorge, mira, acá hay una pregunta que tiene que ver con nuestra próxima exposición de la próxima semana a cargo de Mario Sánchez, pero bueno, está dirigida a ti. ¿En qué estado se encuentra la minería chilena, en la minería chilena, la minería verde y la economía circular? Probablemente es una pregunta que va a ser también respondida la próxima semana. Sí, yo diría bueno, el gran experto ahí es nuestro amigo Mario. Yo, la verdad que creo que desde el punto de vista en que yo he podido ver esto, la minería verde, la economía circular, esos son temas que están hoy día entrando a ser puntos de conversación, son puntos de referencia hoy día para las evaluaciones. Creo que estamos en una etapa bastante incipiente de aquello. Me puedo equivocar, pero creo que es un principio, que hay grandes posibilidades, creo que hay tremendas oportunidades para la industria de concebir el negocio con esas dos, digamos, con esos dos focos, la economía circular y la minería verde. Creo que la industria va en ese camino y que no hay vuelta atrás para no tenerlos dentro de la paleta de evaluaciones que se tienen que hacer. Yo creo que Mario nos va a dar una excelente lección en esta exposición. ¿Ah? Vamos a estar atentos a eso. ¿Sí? Perfecto. Jorge, mira, acaba de llegar una pregunta de Nicolás Jerez. Bueno, además de felicitarte por la presentación, ¿cierto? Pregunta, ¿cómo se podría potenciar la industria nacional respecto al uso de nanopartículas de cobre, buscando aumentar el desarrollo chileno en este aspecto tan en auge hoy en día, agravado por la pandemia, además? Bueno, yo creo que cualquier industria nacional en el ámbito del uso del cobre tiene tremendas oportunidades. Yo la verdad que en el núcleo que no mencioné acá y que es de alto impacto también dentro del programa de alta ley, menciona los nuevos usos del cobre. ¿Ok? Yo no lo toqué precisamente porque desde el punto de vista químico no veía o no veo allí gran impacto. Pero obviamente que en términos de negocio, en términos de posibilidades, están todas las posibilidades abiertas para poder desarrollar ese tipo de alternativas. Eh, Creo que el tema de abrir el mercado o abrir nuevos usos del cobre es una tarea no solo, digamos, de quienes están haciendo eh, empresas, digamos, dedicadas al rubro, como menciona Nicolás. No es una tarea que solo esté en manos de quienes estén produciendo, por ejemplo, nanocobre. Es una tarea que debe ser abordada como estrategia, creo yo, una estrategia de país y también una estrategia de las empresas mineras en su conjunto. Yo creo que ellos y en general la industria debiera potenciar estos usos y también ayudar a ese desarrollo. Eso es lo que yo creo. Por lo tanto, el acercamiento tanto al gobierno como a las agencias, como a las empresas mineras de investigación y de producción, yo creo que es un camino para desarrollar este mercado. No, bueno, sin duda, yo creo que todo lo que está ocurriendo, ¿cierto? Con el desarrollo de las energías limpias, todo lo que son los vehículos eléctricos y ahora cómo se ve, ¿cierto? Estas aplicaciones de nanopartículas en el mundo de la salud, en el ámbito sanitario, creo que el cobre realmente está tomando un rol muy relevante en la actualidad y en el futuro. Hay otra pregunta que te la hace Sergio Poblete.
Eh, bueno, además te felicita por la presentación. Él pregunta, ¿cómo pueden emprendedores pequeños, químicos o mineros meterse en este mundo del tratamiento de algunos de estos pasivos mineros? ¿Mm? Interesante pregunta. Bueno, creo que, bueno, Sergio, gracias por la pregunta. Yo creo que lo primero es que me parece a mí que las medianas o pequeñas empresas tienen que estar lideradas por un conocimiento técnico importante. Lo que hablábamos hace un rato atrás es que si bien las tecnologías, digamos, hay tecnologías disponibles para el tema del tratamiento y de agregar valor a la minería. Obviamente que la componente técnica y de procesamiento ahí es súper relevante a la hora de querer, digamos, de querer hacer esto. Alguien hace un tiempo atrás conversábamos este tema y me decía, chuta, pero si yo quiero hacer algo, claro, el problema grande, entre otras cosas, es que los costos para comenzar a hacer prospecciones o caracterización de algunos de estos lugares, de algunos de estos, digamos, estas reservas, es muy alto. Y creo que en ese sentido, las empresas que quisieran emprender esto deberían pensar en formar consorcios, digamos, en formar, digamos, asociaciones más grandes para enfrentar un desafío como este. Digamos, no veo posibilidad de que una empresa pequeña trate de hacer esto porque la verdad que la exigencia técnica es bastante potente, pero sí una empresa que tenga, digamos, el conocimiento técnico y que además pueda aportar el resto, creo yo, ¿ah? No sé, eh, 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 está difícil en ese aspecto, digamos, ¿ah? Sí. No, está muy bien. Sí, quizás ahí también hay un rol muy importante en la generación de instrumentos o de incentivos, ¿cierto? Para que las empresas estén dispuestas, ¿cierto?, a Bueno, actuar en estas áreas. es un tema pendiente, Carlos, ahí, y que no lo mencioné, pero yo creo que la audiencia lo debe tener súper claro en su más claro que yo, digamos, es que el tema de Relave en particular y el tema de los residuos y desechos es un tema que no está resuelto desde el punto de vista de la legislación. Y ahí, como dices tú, una vez que eso se resuelva o que se desbloquee, por decirlo de alguna manera, es muy probable que con una mirada a país de más largo plazo uno pudiese postular o pudiese levantar incentivos importantes a la empresa para que se dedique a hacer de este negocio un negocio, digamos, interesante, ¿ok? Pero lo primero es básicamente resolver también los temas que tienen que ver con el estado de legislación con el que se tratan estos residuos, estos relaves, etcétera. ¿Eh? Pero buena pregunta la de Sergio, ¿sí? Bueno, Alexis Soto también te felicita por la presentación y te pregunta, dada la situación social en nuestro país, ¿cuál es tu mirada, Jorge, respecto a recursos estratégicos que tenemos como tierras raras? ¿Cuál sería tu estrategia respecto a estos recursos? Eh, Me imagino Mira, que la creo que pregunta es cómo aprovecharlo, ¿cierto? sí, Y darle, digamos, un valor y un ingreso adicional importante, y también en términos de desarrollo tecnológico a nuestro país. sí, mira, aquí yo creo que, gracias Alexis, yo creo que aquí la definición es una definición de políticas públicas también. ¿No? Yo no soy experto en el tema, pero tengo la impresión de que cuando el país fija un rumbo y decide, digamos, como país que el cobre es un tema estratégico, que el litio lo va a hacer y que otros elementos como el cobalto que anda dando vueltas por ahí, el cadmio y obviamente las tierras raras son elementos, digamos, estratégicos de desarrollo. Entonces lo que falta ahí es una planificación y una mayor, digamos, mayor involucramiento para provocar y como decías tú antes, para motivar la inversión y el involucramiento de empresas medianas, pequeñas, etcétera, en este tipo de desarrollo. Yo creo que una vez que eso se abra como tema de discusión, yo creo que de ahí en adelante uno podría pensar en poder, digamos, echar mano a estos recursos de manera estratégica, como la que menciona Alexis.
Otra cosa es que una compañía minera privada, ¿no es cierto?, mañana decida explorar el tema de las tierras raras y que, claro, con las capacidades que tenga lo puede hacer. Pero en términos de país, a mí me parece que falta todavía una visión un poquito más concreta y que además implique incentivos importantes. ¿Ok? Por ahí también se ha hablado, Carlos, y no lo mencioné, que existen también tecnologías que están en el intermedio, digamos. Ahí por ahí hay gente que está hablando de volver a producir, por ejemplo, cemento de cobre, con tecnologías mucho más eficientes, y etcétera, etcétera. Uno dice, claro, pero si tenemos cemento de cobre de vuelta, volvemos, digamos, hacia los años, no sé, 60, 50, ¿no? Pero hay un sector de la minería, en particular la mediana minería, para la cual el uso o la producción de cemento de cobre no está tan alejada de las aspiraciones estratégicas, digamos, ¿ah? Lo mismo yo creo con otros elementos, o sea, definir las tierras raras, el cobalto, el litio como producto o como recurso estratégico implica una conversación mucho más allá de la parte técnica, implica una cuestión más estructural, creo yo, ¿no? Y falta, creo que eso falta. Perfecto. Jorge, mira, Rodrigo Pereira te pregunta, bueno, te agradece la exposición, Mm. y dice, el principal problema de invertir en innovación por parte de las mineras es que los que toman decisiones tienen una mirada comercial no técnica. ¿Cómo puede romperse este paradigma? Bueno, ahí hay un juicio importante que Sí, habría yo que... creo que, yo creo que, gracias por la pregunta, yo creo que ahí hay hay un tema que es el siguiente, y creo que algunos vamos a estar de acuerdo en que las soluciones técnicas de innovación no tienen ningún valor si finalmente no se les reconoce el valor final. Y me parece que, claro, cuando el colega dice que ha pasado, digamos, no es una cosa que no sea real. Cuando la decisión final la ha tomado una persona que no tiene el carácter técnico, a mí me parece que lo que falta ahí es el soporte real del que necesita la innovación, digamos, ¿ah? O sea, no es posible llegar a la decisión final si no hay un soporte, digamos, de la cadena completa. Yo creo que ahí el involucramiento de quienes van a ser los usuarios de la innovación es fundamental a la hora de tener éxito en colocar un producto de innovación. O sea, no es el precio, pero tampoco es si sirve o no sirve nada más. Yo creo que son las dos cosas. Yo creo que es el involucramiento de la gente que está evaluando los productos, el acuerdo mutuo de llevar adelante los proyectos de innovación y levantarlo y ya luego obviamente negociar y llegar a acuerdos, digamos, que sean ganar-ganar para las partes. Pero obviamente que eso ha ocurrido, pero a mí me parece que es porque hay una desconexión más o menos grande entre quien necesita o quien evalúa técnicamente perfecto el producto y quien lo lleva, digamos, a la parte financiera. Yo creo que esas dos cosas, esa desconexión no debería existir. ¿Ok? Y No, eso es un poco lo yo que pienso que podría decir. esa desconexión, Jorge, finalmente hace que el emprendimiento, el proyecto, fracase. Pues. Finalmente, ¿cierto? Obviamente aquí tiene que haber una evaluación técnica y una evaluación comercial. Es la única manera, ¿cierto?, de viabilizar cualquier iniciativa que se quiera desarrollar en cualquier ámbito, especialmente en minería, donde las operaciones, ¿cierto?, responden a análisis científicos, técnicos, muy profundos en una primera etapa, especialmente. Sí, por eso que yo creo que la recomendación, vista desde la experiencia que yo he podido recoger, es que en realidad el foco técnico tiene que ir, pero el foco técnico tiene que ir también de la mano de los demás actores dentro de las organizaciones en las que uno quiera desarrollar la innovación. Si eso no ocurre por alguna manera, si hay algún, digamos, algún corte o cortocircuito allí, entonces eso te da inmediatamente una señal de que la solución de innovación no es tan requerida, no es tan importante, no es tan valorada y por lo tanto hay que cambiar el rumbo, ¿no? Bueno, un tema muy interesante, muy en boga en la actualidad. Vamos a ver, vamos a programar un seminario enfocado a los desafíos para las empresas en términos de innovación. Vamos a tomar Mm. nota de eso.
Una última pregunta que en realidad se sale un poco del foco de la presentación, pero interesante ver tu opinión respecto de esto, que es un ámbito más general. Dice Juan Ignacio Monsalve, buenos días para todos, ¿cómo está posicionado el oro y el cobre y el litio en el ámbito mundial? ¿No? Bueno, claramente el cobre creo que de alguna manera tú ya lo planteaste a través de las mismas preguntas, ¿cierto? Es un metal que hoy día está tomando un rol estratégico en varios ámbitos. Ahí eso se puede ver, de alguna manera se puede ver reflejado, ¿cierto?, en el precio del cobre. Quizás es un tema más bien de coyuntura, pero se proyecta una vida de este metal, ¿cierto?, en términos de precio bastante interesante para el futuro. El oro y el litio, bueno, ahí no sé cuál es tu opinión respecto a eso, Jorge. Bueno, yo diría que en rigor nosotros somos subproductores de oro. Digamos, grandes proyectos de oro no existen y las operaciones que existían no existieron, digamos, no alcanzan a competir en el mercado mundial como otros países, digamos, como nuestros vecinos de Perú, por ejemplo, que son súper potentes en eso. Sin embargo, sí hay producción y, y puede ser o no interesante. Se espera, por ejemplo, que si la producción de concentrados de cobre por la vía de los sulfuros aumente, obviamente que también eso vaya aparejado al aumento de algunos subproductos interesantes, como el oro, como el platino y etcétera. En términos del litio, bueno, ahí hay una discusión mucho más potente. Me parece que nosotros también somos fuertes productores de litio, podríamos llegar a hacerlo. Hay todo un tema, digamos, que está en boga, obviamente, la pregunta que tú me hacías antes, el tema de mencionar, digamos, de nombrar o no, de asignar la, ¿cómo se llama? Lo crítico que puede ser como producto estratégico es un tema que se ha abordado más o menos. Hay comisiones, digamos, de gobierno, del Ministerio de Minería que han visto ese tema. En términos de producción, yo tengo mis dudas porque finalmente, por ejemplo, Argentina y Bolivia hoy día son grandes productores de litio o potencialmente grandes productores de litio y van encaminados, digamos, con mucho mejor, digamos, ánimo a hacerlo. ¿Ah? Hay varios proyectos en Argentina que son bastante potentes y Bolivia también. Bueno, lamentablemente Bolivia, por alguna razón y por las razones que la mayoría puede conocer, tiene sus temas estructurales que son distintos a los nuestros. El gran beneficio en nuestro país, y esto lo reconoce también la autoridad argentina, etcétera, es que nuestra estructura tanto legal como estructura, digamos, de permisos, por muy problemática que sea, está establecida, está establecida, está consolidada, digamos. Nosotros hoy día queremos mejorar eso. Ya alguien por ahí en alguna presentación alguien mencionará que para presentar un proyecto nuevo hay que nosotros hacer una cadena de por lo menos, no sé, unos 250 300 presentaciones a las autoridades. Bueno, eso es más o menos así, las presentaciones ambientales, etcétera. Pero en Bolivia y en Argentina les aseguro que eso ni siquiera existe en términos de cuánto tiene que presentar, digamos. Eso es lo que alguna vez conversábamos con las autoridades de la Argentina y ellos han venido a mirar un poco cómo se ha organizado esto. Entonces, de esos términos, si bien los potenciales de producción de litio en particular pueden ser gigantes, yo creo que todavía tenemos la oportunidad de poder, digamos, participar de ese mercado si somos capaces de desentrabar, digamos, los temas que tenemos que para los efectos de lo que ocurre en otros países productores, yo creo que son cuestiones menores, siendo tremendamente complejas también. ¿Ok? Jorge, una última pregunta de cierre. ¿Ah? Ya. Eh, ¿Cuáles son en la cadena de valor de producción minera y metálica los principales objetivos a lograr? Bueno, un poco es una pregunta para concluir tu presentación, en definitiva. Sí, yo creo que en la cadena de valor de la minería, a la luz del tema del programa de alta ley que ha servido un poco de base a este análisis que yo he propuesto,
Está obviamente de manera muy transversal los aumentos de la competitividad de la industria. Eso es una de las primeras cosas que salta ahí como desafío importante y eso tiene muchas, digamos, muchas áreas de lectura, desde lo que tiene que ver con los proyectos hasta lo que tiene que ver con eficientar los proyectos, para eficientar las operaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, creo que un gran foco ahí es el provocar el menor impacto posible al medio ambiente y a las comunidades. Hoy día eso es una tarea prioritaria dentro de la industria, me parece que es una tarea también exigida por las comunidades, exigida por la nación, y está dentro de los focos, digamos, de desarrollo de las compañías mineras y de todos de quienes participan en la actividad minera, ya sea productores de maquinaria, productores, digamos, de reactivos químicos, de servicios, etcétera. El impacto que tenemos que tener tiene que ser cada vez menor. Yo creo que eso como los dos grandes temas. Y obviamente a través de la consolidación de mejores índices de productividad, asegurar la sustentación del negocio del futuro, que es para nosotros los chilenos la principal actividad económica, por lejos, digamos, por lejos. Y no solo desde el punto de vista económico de producción y de recaudación, sino que es la actividad minera que más actividad en innovación tiene, que más colocación de nuevos productos tiene, que más uso de servicios y de tecnologías nuevas ha incorporado. ¿Ok? O sea, no hay ninguna industria que hoy día esté pensando en hacer, digamos, digamos, telemetría de sus operaciones, ninguna industria, no existe, ¿no? Bueno, tampoco tenemos grandes industrias en Chile, pero sí efectivamente la minera es la que más impacto tiene desde ese punto de vista, ¿sí? Hay que recordar que según un estudio de la Dirección del Trabajo hace años atrás, y esto es tremendamente importante a la luz de lo que estamos viviendo hoy día en el tema de la pandemia, que por cada, y decía el estudio relativamente, lo voy a recordar así, lo más probable es que la gente de la audiencia me corrija, pero por cada puesto de trabajo de la minería se están generando en el orden de 60 80 puestos de trabajo adicionales. Ese es el impacto que tiene nuestra industria, digamos, en el ámbito nacional. Por lo tanto, hay que cuidarla, hay que manejar, hay que proyectarla, hay que estar, digamos, y trabajando sobre un futuro que sea sustentable, no solo por el medio ambiente, no solo por eso, sino que además por el futuro del país. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Gracias. Intensa y interesante exposición. Eh, Te transmito muchos agradecimientos y felicitaciones de muchas personas que estuvieron participando a través del chat. Así es que les comentamos que esta presentación va a estar alojada en nuestra red, así que la pueden visitar, la pueden nuevamente revisar con mayores detalles, ¿cierto? Va a estar disponible para todos quienes son usuarios de NetMe. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, los dejo invitados para mañana. Mañana tenemos un mini curso, mañana sábado, sábado y domingo, un mini curso que parte a las 19 horas sobre diagramas de disparos para operaciones subterráneas. Y la próxima semana, el día 30, el viernes 30, tenemos, ¿cierto?, el seminario conducido por nuestro amigo Mario Sánchez sobre economía circular en la minería. Así que muchas gracias. Estaremos en contacto prontamente. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos.